Bueno, buenas tardes a todos. Me sumo de nuevo a los agradecimientos que todos mis compañeros han hecho durante la tarde, agradeciendo a la cátedra y siempre a Antonio por fomentar este foro de intercambio donde nacen muchas ideas y seguro que muchas interacciones que aquí se consolidan y da siempre gusto encontrarse compañeros que durante el camino hemos compartido muy buenos momentos con ellos. Yo lo que les vengo a presentar esta tarde es un estudio que realizamos hace un tiempo y que básicamente nos centramos en medir el cansancio o la fatiga que acumulaban los cirujanos cuando realizaban intervenciones quirúrgicas de más de 3 horas. Viendo ahora, bueno, les explicaré un poquillo cómo lo realizamos, comparando una cirugía que era una cirugía robótica con respecto a la laparoscopia. Básicamente, una gran revolución dentro del mundo de la cirugía fue la introducción de la laparoscopia, que básicamente lo que hacía era reducir el nivel de incidencia en el paciente una vez que se producía la cirugía, dejando secuelas muchísimo menos evidentes con respecto a lo que se hacía con la cirugía tradicional. Esta intervención quirúrgica, que era muy beneficiosa para el paciente, también incluía una serie de sacrificios por parte del cirujano. Y ese cirujano, básicamente, lo que tenía, lo que se había analizado, hay diferentes estudios que lo comprueban, que acumulaba una serie de alteraciones después de hacer cirugías de larga duración, que principalmente se localizaban en el cuello, en el hombro, en la espalda y en las piernas. ¿Qué sucedía? Pues que básicamente con la cirugía de largo recorrido, el cirujano, esa fatiga, pues necesitaba de, ¿cómo se dice? Bueno, básicamente que terminaba excesivamente cansado. Entonces, ¿el qué? Exhausto, gracias Antonio. Exhausto, es que no me sale la palabra. Terminaba exhausto. ¿Por qué? Pues porque la capacidad de movimiento dentro del espacio quirúrgico era muy reducido y al final lo que hacía era, al reducir el espacio quirúrgico y el nivel de incisión, pues los movimientos eran muchísimo más repetitivos y siempre dentro del mismo rango de movimiento. Y al final eso lo que hacía era acumular la fatiga dentro de determinadas zonas y siempre con un mismo perfil. ¿Qué sucedió? Que a la evolución de la cirugía laparoscópica se introdujo la cirugía robótica, donde aquí básicamente quien se movía era un robot y era el cirujano el que controlaba ese robot. Aquí de nuevo surgió una enorme ventaja por parte del paciente y parecía también que podía surgir una enorme ventaja por parte del cirujano. Sin embargo, existía también un gran problema. Ese gran problema era la ergonomía de los sistemas que se utilizaban, donde el paciente, el cirujano, cuando tiene que mantener esa posición durante más de 3 horas de intervención, pues evidentemente la replicación de la sintomatología se volvía a suceder. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fue comparar la fatiga que acumulaban los cirujanos cuando realizaban cirugía laparoscópica comparada con cirugía robótica. Y lo que hacíamos era medir antes y después de la intervención una serie de variables y otras también que medimos durante la propia intervención quirúrgica. ¿Qué es lo que hicimos? Pues básicamente cogimos a un cirujano que estaba especializado en cirugía digestiva, que sabíamos que tenía planificadas cirugías de más de 3 horas y lo que hacíamos era, en esa cirugía siempre vamos a identificar 2 tipos de perfiles de cirujano. Un cirujano que es el principal, que digamos que es el que se encarga de hacer la cirugía en sí, y luego un cirujano asistente que es el que se encarga de asistir al cirujano principal en todo lo que necesite dentro del campo quirúrgico. Entonces lo que hicimos fue medir dentro de, ese mismo cirujano lo comparamos, evidentemente en algunas cirugías tenía un rol y en otras cirugías tenía otro. Entonces lo que hicimos fue comparar esos 2 roles, tanto cuando hacía cirugía laparoscópica como cuando hacía cirugía robótica. ¿Cómo medimos los cambios? Pues básicamente introdujimos una serie de cuestionarios que básicamente lo que hacíamos medirle el estado de ánimo antes y después de la cirugía y también le medíamos el cansancio acumulado antes y después de la cirugía. Y también realizamos 2 test funcionales antes y después, que fueron el test de equilibrio, el test de flamenco, que es el single leg balance test, y también le medimos la fuerza prensil, porque durante la cirugía tiene que estar constantemente, tanto en la laparoscopia como en el otro, haciendo uso del cierre de la mano. Y luego, durante la cirugía, lo que sí analizamos fue la activación de diferentes grupos musculares
y el grado de movimiento dentro del campo quirúrgico. Si formaba parte de una cirugía robótica, pues evidentemente el espacio del quirúrgico se reducía al tiempo que estaba sentado, mientras que cuando estaba en la paroscopia o haciendo la asistencia, pues siempre cerca del paciente. La pregunta es, ¿cuáles eran los músculos que analizamos? Pues básicamente intentamos analizar dos de la cintura escapular, que cogimos en este caso el trapecio ascendente y el deltoide, cogimos dos de la cintura básicamente del core o de la cintura abdominal, que fue el erector espinal y el transverso, y luego cogimos cuatro del miembro inferior. Cogimos un isquiosural, cogimos el vasto interno del cuádriceps, cogimos el tibial anterior y cogimos el gemelo. Imagínense, por tanto, el preoperatorio que tenía el cirujano, porque el cirujano entraba al campo quirúrgico ya con todos los electrodos puestos, ¿vale? Y teníamos que quedar siempre un ratillo antes para ponerlo todo, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí estamos. ¿Qué es lo que conseguimos? Básicamente, el artículo está publicado, entonces pueden analizar y pueden ir a él para consultarlo, porque hay un montón de tablas y un montón de datos que en 10 minutos no me da tiempo a explicarlo. Entonces, lo que he hecho ha sido un pequeño resumen, explicándole en qué consistió nuestro análisis y cuáles fueron los datos más significativos. Básicamente lo que hicimos fue al diferenciar, por supuesto diferenciamos las variables que fueron medidas antes y después de la cirugía y aquellas que fueron medidas durante la cirugía. Y luego comparamos los diferentes perfiles del cirujano. Cuando estaba haciendo principal, tanto en cirugía robótica como en la laparoscopia, como cuando hacía de asistente. ¿Y qué identificamos? Pues que antes y después en todas las variables de resultado había cambios significativos, en todas. Pero el cambio era diferente en función del perfil que había desarrollado durante la cirugía. De largo, el cirujano que más castigado se mostraba desde un punto de vista funcional y desde un punto de vista emocional era el cirujano que hacía cirugía robótica, el cirujano principal que hacía cirugía robótica. Y el otro cirujano principal, cuando hacía la laparoscopia, también mostraba cambios significativos en el estado de ánimo y en el estado de cansancio. Y diferentes estudios han asociado eso a la toma de decisiones que constantemente tiene que realizar el cirujano principal durante la intervención. Sin embargo, cuando analizamos los test funcionales, existían enormes diferencias en el cirujano que hacía la cirugía robótica en comparación con los otros tres perfiles. Es decir, que el que hacía de asistente, tanto en la laparoscopia como en robótica, así como el cirujano que hacía de principal en la cirugía laparoscópica, no mostraban diferencias significativas entre ellos cuando se comparaban antes y después de la intervención, al finalizar la misma. Entonces, la principal conclusión a la que alcanzamos... yo es que lo veo aquí todo perfecto y no me he dado cuenta. Vale, perdón. Eso es lo que acabo de explicar. Aquí se ve otra cosa diferente, disculpen. Bueno, básicamente la principal conclusión a la que llegamos, que yo creo que es fácil a la que podemos compartir entre todos, es que de largo el cirujano que más sufre durante la cirugía de largo recorrido, de larga duración, son los cirujanos que hacían cirugía robótica. Y lo asociamos a dos cosas principales. La principal razón a la que lo asociamos era a la toma de decisión y la otra es a la falta de movilidad que tiene durante tanto tiempo. Entonces, la reflexión que hacemos con los propios cirujanos una vez que terminamos el estudio fue que estos resultados podrían ayudar a los ingenieros y diseñadores de este tipo de tecnología a hacer instrumentos que fuesen muchísimo más ergonómicos para aliviar el cansancio de los mismos, y por otro lado a que ellos tienen que mejorar su estado físico de cara a afrontar esfuerzos que son esfuerzos entre leves y moderados, pero que son de larga duración. Entonces tiene que ser un compromiso de ambos, tanto de los ingenieros como de los cirujanos. Pues eso es todo lo que tenía que contarles esta tarde. Muchísimas gracias por su tiempo.